Tecnológico Nacional de México presenta. Probabilidad condicional y teorema de Bayes. La probabilidad condicional es el antecedente del teorema de Bayes. En los siguientes incisos se describe el origen de la fórmula de probabilidad condicional que se utiliza en los casos a los que está orientado el teorema de Bayes. Primeramente, la fórmula de probabilidad condicional para los eventos A y B en un espacio muestral B, de donde se despeje el numerador para tener la expresión en función de la intersección de A y B. Luego una réplica de esto mismo con el evento A como espacio muestral de referencia a la estimación de probabilidad condicional. Finalmente, luego de igualar las dos expresiones de intersección de estos ejercicios, se despeja el término de probabilidad condicional para A dado B, con lo cual se obtiene la expresión fundamental del teorema, ver el inciso F. El teorema de Bayes consiste en reformular probabilidades previas, a priori, a partir de información adicional al caso, para dar lugar con ello a probabilidades subsecuentes o a posteriori. La formulación permite determinar la probabilidad condicional A dado B a partir de las probabilidades condicionales inversas, B dado A. La diapositiva muestra la secuencia algorítmica que subyace detrás del teorema de Bayes. En ciclo horario, empezando a las 12, en la parte superior, el dato de la probabilidad alrededor de la hipótesis. A la derecha, el dato de la probabilidad de la evidencia que sustenta la hipótesis. Luego, la operación a realizar con estos datos y origen de la probabilidad conjunta al centro, de donde la suma de las probabilidades alrededor de las evidencias permite obtener la probabilidad marginal de las evidencias en la parte inferior, para finalmente ponderar estas evidencias y obtener la probabilidad de la hipótesis, dadas las evidencias. Caso Pili y Mili, observaciones en trabajos. Pili y Mili trabajan juntas las tareas de una asignatura escolar. Pili realiza el 75% del trabajo y Mili el resto. Las secciones que realiza Pili reciben 15% de las observaciones de corrección, en tanto que Mili recibe el 20%. Si en una revisión se encuentra una observación, ¿cuál es la probabilidad de que Pili haya realizado esa parte del trabajo? Para Pili tenemos observaciones de corrección 0.15, por ser su trabajo 0.75. Para Mili tenemos observaciones de corrección de 0.20 y por ser su trabajo de 0.25. La relevancia del hecho de que el trabajo de Pili reciba observaciones se determina mediante la ponderación de las observaciones al trabajo de Pili en relación a estas mismas observaciones a sus trabajos y las observaciones al trabajo de Mili. El resultado se muestra en la parte siguiente con las cifras en las fórmulas y con el resultado final de 0.6923, que es casi el 70%. Caso Pili-Mili con diagramas de árbol. Los diagramas de árbol expanden sus ramas con la sucesión de valores de las variables aleatorias involucradas en el problema. Cada valor de variable aleatoria se expande con los valores de una siguiente variable aleatoria. Para el caso de Pili-Mili y las observaciones en trabajos, el diagrama de árbol se inicia con los valores correspondientes a la participación de las chicas en el desarrollo de los trabajos. Pili 0.75 y Mili 0.25. Y prosigue en cada una de estas ramas con las ramas de observaciones de correcciones a los trabajos, correcciones para Pili 0.15 y no correcciones para Pili 0.85 e igual para Mili, correcciones para Mili 0.20 y no correcciones para Mili 0.80. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas en sus intersecciones que cumplen en cascada con las características de las ramas que le dieron lugar.
Enseguida se muestran los cálculos que derivan en el resultado, que es de 0.6923, casi un 70%. Caso pili-mili con conjuntos. En la representación de este caso a través de diagramas de Venn se utilizan tres conjuntos: el de pili, el de mili y el de observaciones de correcciones. El problema indica que el espacio muestral o todo está referido a las observaciones de correcciones realizadas a los trabajos de las chicas. Correcciones intersección pili y correcciones intersección mili, y que de estas dos partes la parte a ponderar corresponde a la sección de correcciones intersección pili. Así lo muestran las fórmulas a continuación, y en ellas se sustituyen las cifras correspondientes, que dan como resultado 0.6923, que corresponde a casi el 70% de probabilidad. Caso pili-mili con tablas matriciales. La solución del problema de pili-mili y las observaciones de correcciones con tablas matriciales tiene mucha semejanza con la solución a través de diagramas de árbol. Se inicia con una tabla de función de distribución de probabilidad del trabajo con valores de la variable aleatoria de probabilidad para pili igual a 0.75 y probabilidad para mili igual a 0.25. Enseguida se asientan los datos correspondientes a las observaciones de corrección de los trabajos en las celdas de una matriz de probabilidad condicional. Observaciones de correcciones para pili con probabilidad de corrección dado pili igual a 0.15 y observaciones de correcciones para mili con probabilidad de correcciones para mili igual a 0.20. Esta última matriz puede completarse con los valores de complemento a las probabilidades anteriores. Esto es probabilidad de no correcciones para pili igual a 1 menos 0.15 igual a 0.85 y probabilidad de no correcciones para mili igual a 1 menos 0.20 igual a 0.80. Con el producto de las probabilidades de trabajo con la matriz de probabilidad condicional se obtiene la matriz de probabilidad conjunta con columnas probabilidad de trabajo intersección corrección y probabilidad trabajo intersección no corrección. La probabilidad para pili intersección corrección es igual a 0.1125 y la probabilidad para pili intersección no corrección igual a 0.6375, mientras que la probabilidad para mili intersección corrección es igual a 0.05 y la probabilidad para mili intersección no corrección igual a 0.20. Continuando con el caso de pili y mili con tablas matriciales, la suma de las columnas de la matriz conjunta ofrece los espacios muestrales de correcciones y sin correcciones respectivamente. La probabilidad de correcciones es igual a 0.1125 más 0.05 igual a 0.1625 y la probabilidad de no correcciones es igual a 0.6375 más 0.20 igual a 0.8375. La división de las celdas de la matriz conjunta entre los elementos de la función de distribución de probabilidad marginal, función de corrección igual a la probabilidad de la corrección, recientemente calculada, da como resultado la matriz condicional inversa, probabilidad de trabajo dado corrección, por columnas. La probabilidad de pili dada corrección es igual a 0.1125 entre 0.1625, que es igual a 0.6923. Esta es la probabilidad planteada en el problema. Asimismo se pueden calcular otras probabilidades como la probabilidad de mili dado corrección igual a 0.3077, la probabilidad de pili dada no corrección igual a 0.7612 y la probabilidad de mili dada no corrección igual a 0.2388.
Caso Pili-Mili con tablas matriciales. Continuación. Cuando las operaciones finales de la matriz de probabilidad conjunta se realizan con la función de distribución de probabilidad marginal, función del trabajo, igual a probabilidad de trabajo, se obtiene como resultado la matriz de probabilidad condicional con aquellos elementos proporcionados como datos, es decir, la probabilidad de corrección dado Pili igual a 0.1125 entre 0.75 e igual a 0.15 y la probabilidad de corrección dado Mili igual a 0.05 entre 0.25 igual a 0.20 y así sucesivamente. Caso Pili-Mili con tablas matriciales. Resumen. En esta última diapositiva se observan los 4 arreglos matriciales involucrados en los cálculos. La función marginal f de trabajo es igual a la probabilidad de trabajo x, donde x puede tomar el valor de Pili o Mili. La matriz de probabilidades condicional, probabilidad de condición x dado trabajo x, con valores de corrección x de sí y no. La matriz de probabilidad conjunta, función de trabajo x corrección x, igual a la probabilidad de trabajo x intersección corrección x. La matriz de probabilidad condicional inversa, probabilidad del trabajo x dado corrección x, de donde se obtiene la respuesta a la pregunta formulada. Probabilidad de Pili dado corrección igual a 0.6923, muy próximo al 70%. El pensamiento bayesiano. La teoría de Bayes es de relevancia singular, ya que permite trazar un rumbo a seguir ante una sucesión de eventos. Esto lo han entendido muchos emprendedores de Internet y desarrolladores de aplicaciones de software en general, que han utilizado sus principios para diseñar algoritmos que permiten dar seguimiento a las preferencias que manifiestan los usuarios y anticiparse a la decisión que estos están por realizar. A fin de empezar a practicar los principios de Bayes en la vida diaria, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, considera los antecedentes del caso. Segundo, reflexiona, si estuvieras equivocado, ¿cómo serían las cosas? Y tercero, avanza de a poco, agrega pequeños copos de evidencia. Mucha suerte.